Continuamos con el estudio de la guía de evaluación y gestión de impactos en derechos humanos, elaborada por el Foro Internacional de Líderes Empresariales y la Corporación Financiera Internacional, IFC, en el 2011. Estamos en la etapa 2. Esta etapa es muy importante porque aquí se identifican los riesgos e impactos claves en los derechos humanos. Y para identificar los riesgos e impactos claves en derechos humanos asociados con la actividad empresarial, será importante comprender la actividad en contexto, en especial las políticas, procedimientos y compromisos de la empresa, el marco legal de derechos humanos en el cual opera la empresa, las crecientes expectativas de los inversores, el monitoreo de organizaciones independientes, relaciones empresariales claves conectadas con la actividad empresarial, que puedan afectar los derechos humanos de los actores sociales, el sector industrial y sus riesgos y desafíos particulares en materia de derechos humanos, el país de operación y su perfil de derechos humanos. Todos estos son factores claves a tener en cuenta en el contexto. El proceso de evaluación de impactos en derechos humanos permite a la empresa identificar, predecir y responder sistemáticamente a los posibles impactos en los derechos humanos de una actividad empresarial, teniendo en cuenta lo siguiente: los actores sociales afectados, el país y la localidad, las políticas, procedimientos y prácticas de la empresa, el sector empresarial en el que opera, las relaciones empresariales que incluye el proyecto, el plazo y ciclo de vida de la actividad empresarial. Políticas, procesos y compromisos de derechos humanos de la empresa. La empresa debe apoyarse en la información reunida durante el ejercicio de mapeo de diligencia debida de derechos humanos, que puede haber señalado algunos riesgos e impactos asociados con las actividades pasadas de la empresa y las brechas en las actuales políticas, procesos y procedimientos de gestión. Investigación de los antecedentes de la empresa en materia de derechos humanos, para tener una plena comprensión de la forma en la que las actividades de negocios de la empresa afectan los derechos humanos de sus actores sociales. El equipo o gerente del proyecto de evaluación deben acceder a los conocimientos acumulados de todas las funciones de la compañía que participan en dichas actividades, sobre cómo sus funciones respectivas afectan actualmente y o pueden afectar los derechos humanos de los actores sociales afectados por la empresa. En especial deben recolectar y organizar todo el material publicado en la empresa sobre derechos humanos, crear un registro de la experiencia real de la empresa en temas de derechos humanos, catalogar las experiencias de colegas que hayan participado en otras actividades empresariales similares, examinar actividades empresariales previas que haya conducido o denunciado de supuesta omisión, comisión o complicidad en violaciones de derechos humanos. Si corresponde, descubrir las acciones de mitigación exploradas y comprender cómo se resolvió el problema, identificar los convenios internacionales que ha firmado y ratificado el país anfitrión, examinar la incorporación de los convenios internacionales en la legislación nacional del país anfitrión, confirmar si en la gestión nacional, si en la legislación nacional y su aplicación hay prevalencia de brechas a la protección de los derechos humanos, y realizar un ejercicio de análisis de brechas en la conducta de la empresa en relación con los problemas de derechos humanos cubiertos por el marco del país anfitrión. Las empresas que han adquirido una operación comercial deben ser conscientes del concepto de responsabilidad heredada. Si la compañía predecesora de la empresa ha sido acusada de participación en supuestas violaciones a los derechos humanos, la empresa puede ser blanco de mucha mala voluntad y expectativas de los actores sociales locales. Si bien en algunas situaciones es posible que la empresa se encuentre con que ha heredado una responsabilidad legal por los problemas pasados, en otras situaciones esto
puede no ser así, sin embargo los actores sociales locales pueden responsabilizar a la empresa de los problemas pasados y esperar que los resuelva. Se recomienda interrelacionarse con los actores sociales locales y cuando corresponda estabilizar el entorno antes de comenzar la actividad. Marco legal de derechos humanos. El corpus significativo de convenios, leyes, normas, directrices internacionales y nacionales sobre derechos humanos ha creado un escenario en el que operan las empresas y los actores. Para determinar cuál es el escenario de derechos humanos pertinente para la actividad empresarial, la empresa debe identificar los convenios internacionales que ha firmado y ratificado el país anfitrión, examinar la incorporación de los convenios internacionales en las leyes nacionales del país, confirmar la presencia de brechas en la protección de los derechos humanos en las leyes nacionales y su aplicación, realizar un ejercicio de análisis de brechas en la conducta de la empresa en relación con los temas de derechos humanos abordados en el marco jurídico del país anfitrión. Cuando se identifiquen brechas en los compromisos del país anfitrión, la empresa debe determinar en qué medida la ley y las prácticas nacionales o su ausencia podrían socavar o poner en riesgo la responsabilidad de la empresa de respetar los derechos humanos. Las organizaciones independientes con una participación financiera en actividades empresariales, por ejemplo, inversores, prestamistas y aseguradores, etc., están cada vez más interesados en los riesgos empresariales vinculados con los derechos humanos y crecientemente publican normas e informes donde asesoran a sus clientes sobre formas de minimizar dichos impactos adversos. La política de sostenibilidad ambiental y social del IFC, párrafo 12, y la norma de desempeño 1, párrafo 3, reconocen explícitamente la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Esta responsabilidad implica evitar la violación de los derechos humanos de terceros y considerar los impactos adversos en los derechos humanos que la empresa pueda causar o a los que pueda contribuir. Las normas de desempeño del IFC apoyan esta responsabilidad en el sector privado. Cada una de las normas de desempeño tiene elementos relacionados con las dimensiones de los derechos humanos que las empresas pueden enfrentar en el curso de sus operaciones. Consulte la tabla de evaluación y gestión de impactos de derechos humanos para mayor información. Y las normas de desempeño del IFC. Monitoreo efectuado por organizaciones independientes. Además, muchos actores de la sociedad civil, por ejemplo ONG, sindicatos e instituciones religiosas, monitorean específicamente el impacto en los derechos sociales y humanos de las prácticas empresariales. Suelen publicar informes detallados de los riesgos en derechos humanos asociados a determinadas empresas y con sectores industriales en términos más amplios. Es importante que la empresa tome conocimiento de las opiniones y expectativas que tienen las organizaciones independientes clave con respecto a su actividad empresarial. La consulta de las normas e informes relevantes de la diversa gama de organizaciones le permitirá a la empresa entender cómo se percibe y puede estimular oportunidades futuras de diálogo y trabajo conjunto para enfrentar desafíos complejos en derechos humanos. Relaciones empresariales. Un proyecto empresarial puede implicar una relación híbrida que involucra a uno o más actores, por ejemplo, joint venture, fusiones, adquisiciones, asociaciones público-privadas, asociaciones con el gobierno, relaciones con el contratista. Cada socio en una relación empresarial tiene la posibilidad de afectar tanto positiva como negativamente los derechos humanos de los actores sociales. Por lo tanto, el marco de normas con el cual los socios llevan a cabo sus operaciones es fundamental para definir los parámetros de la actividad empresarial. Los impactos pueden ser positivos y negativos. El empleo de residentes desempleados de larga data es un ejemplo de un impacto positivo que puede surgir de la actividad empresarial. Por el contrario, la contratación exclusiva de residentes locales de la élite étnica minoritaria gobernante puede desencadenar acusaciones de favoritismo, incluso de corrupción, y generar tensiones sociales que pueden escalar hasta provocar un conflicto. Este es un ejemplo de cómo una consecuencia no buscada podría llevar a un impacto negativo irresoluble. La empresa debe cuidarse de las asociaciones con actores que tienen malos antecedentes en materia de derechos humanos que la podrían exponer a acusaciones de complicidad en violaciones de los derechos humanos. Realización de una diligencia de grado en derechos humanos en cada organización asociada.
Esto implicará evaluar las políticas y prácticas relacionadas con los temas de derechos humanos de los socios potenciales. En especial, la empresa debe identificar específicamente si la organización socia supuestamente ha violado o sido cómplice de violaciones de derechos humanos en el pasado. Si la investigación pone al descubierto malos antecedentes de respeto por los derechos humanos, la empresa deberá repensar si desea establecer o continuar la relación empresarial. La empresa debe añadir los derechos humanos a la evaluación financiera, técnica y de cumplimiento y diligencia debida. Determinación del nivel de control de la empresa. Algunos problemas de derechos humanos pueden no estar bajo el control directo de la empresa, sin embargo su proximidad al problema puede exponerla a acusaciones graves que, si bien pueden ser infundadas, podría dañar su reputación. En algunas relaciones empresariales la empresa podrá ejercer un control directo del socio, por ejemplo un contratista y proveedor. Al determinar el nivel de control, la empresa podrá determinar qué nivel de influencia puede ejercer con respecto a los problemas de derechos humanos. Las preguntas claves a considerar incluyen cuál es la naturaleza de las relaciones empresariales en el proyecto y su desarrollo. La empresa retiene la participación mayoritaria o el control general de la actividad empresarial. Si la empresa tiene una participación mayoritaria, tiene el control y cómo se protege a los socios minoritarios, qué disposiciones de la documentación del proyecto se asocian de la aplicación y control, se ocupan de la aplicación y control de las normas empresariales por parte de las organizaciones participantes, qué mecanismos permiten a los socios responder eficazmente a los desafíos en materia de derechos humanos y otros desafíos. La marca de la empresa estará en riesgo si surgen problemas de derechos humanos en la actividad empresarial. Si la empresa tiene control directo, podría convenirle ejercer su influencia para asegurar que se cumplan las normas de derechos humanos internacionales, reforzando los acuerdos comerciales con la inclusión de cláusulas sobre el respeto a los derechos humanos. Contratista. La empresa debe examinar todas las relaciones contractuales vigentes, por ejemplo, con quienes proveen o distribuyen productos o servicios, realizan obras de construcción o representan a la empresa, para determinar si existen riesgos de derechos humanos. A menudo se considera que los contratistas y subcontratistas actúan en nombre de la empresa, por lo tanto, la reputación de una empresa puede verse dañada si se descubre que el contratista o subcontratista viola los derechos humanos de los actores sociales. Para identificar los riesgos efectivos y potenciales en materia de derechos humanos, la empresa debe realizar una diligencia debida del contratista y subcontratista. Cuando una empresa tiene un control directo de los contratistas o subcontratistas, será conveniente el desarrollo de una capacitación adecuada sobre el enfoque de la empresa en la gestión de los riesgos e impactos en los derechos humanos y un monitoreo del desempeño de las organizaciones independientes. Se recomienda incluir en el texto de los pliegos de licitación para los contratistas de construcción, operación y desmantelamiento todos los requisitos de derechos humanos de la empresa, cuando fuese necesario y factible, compartir información, orientación, capacitación, tecnología, así como también incluir incentivos para contratistas y subcontratistas. Contribuirá al manejo de los riesgos de derechos humanos de la actividad empresarial. Proveedores. Algunas industrias pueden tener varios niveles de proveedores subcontratados con quienes la empresa no tiene una relación directa. A pesar de la falta de una relación legal formal que vincule al subcontratista con la sociedad contratante, la evolución de las normas sociales presiona a las empresas a tomar conocimiento y hacerse responsable de los impactos negativos de los derechos humanos asociados a los subcontratistas que les proveen bienes y servicios. En respuesta a esta norma social, es cada vez más común que las empresas compradoras exijan que sus proveedores y contratistas cumplan cláusulas incorporadas en los contratos de compra relativas a las normas de derechos humanos internacionales y en especial normas laborales. El grado de control e influencia de una empresa sobre el comportamiento de sus proveedores dependerá de la naturaleza de su relación empresarial, qué proporción de la producción de un proveedor le compra a la empresa y cuántos otros compradores le compran al mismo proveedor. De igual forma que en su relación con los contratistas pueden ser conveniente para la empresa examinar los procesos y sistemas operativos de sus proveedores y sus contratistas.
El mapeo de los procesos y sistemas operativos de proveedores y contratistas será crítico para identificar los riesgos involucrados en la cadena de abastecimiento, suministro. La empresa debe asegurarse de que sus normas y expectativas sean comunicadas a los subcontratistas y que el sistema de gestión de la cadena de abastecimiento incluya como mínimo mecanismos suficientes de fiscalización del monitoreo y planes de acción de mitigación o mejora cuidadosamente diseñados para el caso en el que se concreten los riesgos de derechos humanos en la cadena de abastecimiento. Para asegurar que los proveedores y subcontratistas tengan conocimiento de las expectativas y normas de la empresa, se debe desarrollar e impartir a todos los socios pertinentes una capacitación adecuada sobre el enfoque de la empresa en relación con los riesgos e impactos de los derechos humanos. Las empresas deben analizar la posibilidad de asociarse con empresas similares en el sector industrial y actores sociales claves a nivel local, por ejemplo, sindicatos y organizaciones no gubernamentales creíbles para desarrollar, aplicar y monitorear las normas de trabajo acordadas. El trabajo en asociación creará una plataforma sólida para un mejor desempeño y cumplimiento. Sector industrial. Todos los sectores industriales pueden afectar los derechos humanos. Sin embargo, cada sector tendrá problemas singulares o más prevalecientes que los otros sectores. Es fundamental tener acceso a la experiencia sectorial acumulada, aprender de otras compañías del sector y aplicar la orientación sectorial específica que exista sobre cómo abordar los problemas de derechos humanos para identificar los principales riesgos e impactos en los derechos humanos asociados con el sector industrial al que pertenece la empresa. También puede ser conveniente obtener información de otras industrias que han experimentado desafíos similares. Iniciativas que abordan los riesgos empresariales en materia de derechos humanos. Existen muchas iniciativas que están operando a diferentes niveles en las que las empresas pueden participar, que ofrecen asesoramiento sobre el manejo de riesgos e impactos en derechos humanos y, por ejemplo, global, regional, nacional, sectorial, múltiples sectores sociales, específica del problema. La compañía debe identificar iniciativas que se ocupen de los riesgos de derechos humanos que son pertinentes para la empresa y las normas asociadas. En algunos casos puede ser útil la lectura de informes y normas desarrollados por iniciativas externas en su sector industrial que cubran riesgos de derechos humanos similares. País de operación. La decisión de una empresa de operar en un país está impulsada en última instancia por el imperativo de estar próximo a una fuente de recursos naturales, mano de obra, habilidades o mercados legítimos. Independiente de la motivación, será importante que la empresa conozca los riesgos e impactos en los derechos humanos que enfrenta en todos los países donde elige operar. Los antecedentes pasados y presentes del país anfitrión en materia de riesgos de derechos humanos pueden afectar las posibilidades de la empresa para operar con eficiencia. Para identificar los riesgos e impactos en los derechos humanos de un país anfitrión, la empresa debe procurar conocer dónde existen brechas en la legislación nacional en relación a los convenios internacionales de derechos humanos, deficiencias en la aplicación de la ley y posibles implicaciones para la actividad comercial de la empresa de las brechas y deficiencias identificadas. Los antecedentes deficientes de protección de los derechos humanos le presentarán un dilema a la empresa y pueden impedirle operar de forma congruente con sus principios empresariales. También son una señal de que la posibilidad de que la empresa se vea implicada inconscientemente o sea considerada cómplice de supuestas violaciones a los derechos humanos cometidos por terceros. Las fuentes de datos secundarios, por ejemplo, perfiles de riesgos del país, índices de derechos humanos y conjuntos de datos estadísticos de derechos humanos, proporcionarán información útil para la situación sobre la situación de derechos humanos en el país anfitrión. Para lograr una comprensión cabal de los riesgos e impactos en derechos humanos asociados con el país anfitrión, se requerirá una evaluación de sus condiciones en relación con los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.
Derechos civiles y políticos. Una evaluación del desempeño del país anfitrión con respecto a los derechos civiles y políticos puede estar guiada por los siguientes puntos: nivel de estabilidad, inestabilidad política y social, nivel de tolerancia a la oposición y el disenso, incluidos los sindicatos, trato histórico reciente dispensado a los disidentes, tensiones y conflictos sociales históricos y recientes, relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, relación entre las empresas y el gobierno, predominio de la corrupción, dominio de cualquier forma de discriminación cuando sea pertinente, relación entre las fuerzas de seguridad nacionales y locales y la protección de las instalaciones empresariales. La tabla que sigue proporciona ejemplos de posibles desafíos en materia de derechos civiles y políticos que pueden enfrentar la empresa y algunas de las posibles consecuencias asociadas. Aquí vemos entonces en esta columna ejemplos de los desafíos de derechos humanos y aquí las consecuencias potenciales para la empresa. Ejemplo 1. Una élite política no representativa con antecedentes de corrupción y violación de los derechos humanos gobierna el país anfitrión. Esto podría ser acusada de complicidad en violación de los derechos humanos de actores sociales en el país anfitrión. Podría ser acusada de causar y exacerbar la corrupción a través del pago de soborno a funcionarios gubernamentales. Casos bien documentados de tortura o abusos en centros de detención públicos o privados o a manos del personal de seguridad pública o privada en el país. Los empleados de la empresa u otros asociados de la misma podrían ser víctimas, podrían ser acusados de complicidad en la violación de los derechos humanos de actores sociales si no se puede distinguir el personal de seguridad privada del personal de la empresa. Restricciones de la libertad de información y expresión debido a las exigencias del gobierno del país anfitrión. Podría ser acusada de complicidad en la violación de la libertad de expresión de los actores sociales si la empresa cumple las condiciones del gobierno que infringen estos derechos. Respecto de manifestaciones y disenso, podría ser acusada de complicidad en la violación de los derechos humanos. Igualmente, restriccionar la libertad. Bueno, respecto de manifestaciones y disenso, podría ser acusada de la complicidad en la violación de los derechos humanos de actores sociales si no se puede distinguir al personal de seguridad privada del personal de la empresa. Se podría violar los derechos humanos de los empleados y actores sociales y los disidentes son penalizados por expresar sus opiniones sin infringir las leyes del país anfitrión. Las minorías étnicas de la región están poco representadas en el gobierno local y o excluidas de una plena participación en la economía. Podría ser acusada de reforzar una sensación de exclusión y de socavar la estabilidad y seguridad sociales si la empresa ignora a los candidatos de la minoría étnica durante la selección del personal. Derechos económicos, sociales y culturales. La evaluación del desempeño del país anfitrión con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales puede estar guiada por los siguientes puntos: estado actual de la economía local, su fase actual de crecimiento o recesión, gestión nacional y local del desarrollo económico y en especial su impacto en las comunidades locales, oportunidades empresariales y educativas, adhesión a las normas laborales y condiciones generales del lugar de trabajo, acceso a servicios e instalaciones sociales básicas, tratamiento de grupos y personas vulnerables, predominio de la corrupción, predominio de cualquier forma de discriminación. La tabla que sigue proporciona ejemplos de los posibles desafíos en materia de derechos económicos, sociales y culturales que puede enfrentar la empresa y algunas consecuencias potenciales asociadas. Vemos entonces aquí que el país tiene una estructura política y económica muy centralizada y los ingresos generados por las operaciones locales se remiten al gobierno nacional. Podría ser acusada de cofundarse con el gobierno, confabularse
con el gobierno nacional para explotar el área local. El resentimiento local podría conducir a una protesta o incluso sabotaje. Actitud permisiva hacia normas laborales deficientes en las fábricas locales. Podría ser acusada de explotar las condiciones laborales deficientes en países de bajos ingresos y de no intervenir en mejorar las normas laborales en el área y la región, de confabularse con otras empresas para mantener el statu quo. Puede sobrevenir boicots de clientes, daño en la reputación y erosión de la confianza de los actores sociales. Antecedentes de discriminación en virtud del género, grupo étnico, religión, orientación sexual, nacional o cultura. Podría ser acusada de reforzar creencias discriminatorias y mantener un status quo que penaliza a los grupos minoritarios. Historial de opresión contra comunidades, grupos, personas vulnerables. Podría ser acusada de complicidad en opresión de personas vulnerables, lo que podría conducir a demoras operativas, daño en la reputación y erosión de la licencia social para operar. Alto analfabetismo en la región o área. Podría experimentar costos adicionales para encontrar trabajadores escolarizados y capacitar a los trabajadores analfabetos. Centros de atención médica inadecuados y limitados en el área en comparación con el tamaño de la población. Podría experimentar ausentismo e interrupción en la producción si los trabajadores dedican un tiempo considerable a viajar a los centros de atención médica. Acceso limitado al agua potable, limpia y malas instalaciones de saneamiento. Podría experimentar ausentismo e interrupciones de la producción si los trabajadores se enferman debido a un saneamiento deficiente y a falta de acceso a agua potable limpia. El gobierno nacional no es signatario de la Convención 169 de la OIT de 1989, que es sobre los pueblos indígenas tribales. Podría ser acusada de complicidad si queda atrapada en las expectativas de los pueblos indígenas y la diferencia del gobierno nacional. Establezca la línea base. El establecimiento de la línea base de los derechos humanos es un paso importante para medir el impacto negativo o positivo que surgen de la actividad empresarial en la localidad. Será importante definir el lugar en el que opera el proyecto empresarial, las comunidades que viven inmediatamente adyacentes al mismo, así como aquellas que viven en mayor distancia, pueden reclamar igualmente que tienen un interés válido en la actividad. Se puede obtener información local precisa y verificable de miembros claves de la comunidad local y organizaciones creíbles que operan en el lugar para conocer el alcance geográfico de la actividad empresarial. Recolección de la información de línea base. Al reunir información para la línea de base de la empresa la empresa debe concentrarse en identificar los desafíos de derechos humanos asociados con la situación y las condiciones locales, en especial la gobernabilidad, las leyes y aplicación, la infraestructura de recursos, la composición demográfica, el contexto cultural y los valores comunitarios. La tabla que sigue brinda orientación sobre algunos posibles desafíos de derechos humanos que pueden ser aplicables al evaluar la situación y las condiciones locales. Gobernabilidad, leyes y aplicación y desafíos de derechos humanos potenciales en el área local. El gobierno local puede estar regido por la etnia minoritaria de élite del país que históricamente ha oprimido a las mayorías étnicas. Las leyes regionales o locales que se relacionan con los derechos humanos pueden estar directamente contrapuestas con las leyes internacionales de derechos humanos. Las organizaciones de seguridad pública o privada en el país pueden tener antecedentes de violaciones a los derechos humanos de las comunidades locales. En infraestructura y recursos, el acceso a alimentos y suministros de agua y otros recursos locales. Algunos residentes pueden no tener acceso a alimentos y suministro de agua y otros recursos locales. Esos son desafíos de derechos humanos potenciales en el área local. El acceso a servicios públicos tales como la atención médica e educación. Algunos residentes locales pueden no tener acceso a servicios públicos como atención médica y educación. Instalaciones de saneamiento. Las instalaciones de saneamiento pueden ser deficientes y el acceso puede ser desigual. Composición demográfica, incluidos etnia,
cultura, raza, nacionalidad y religión, y posibles desafíos en los derechos humanos en el área local. Grupos y o personas vulnerables. Los grupos y personas vulnerables pueden estar sujetos a acciones discriminatorias por parte del gobierno, las empresas locales, el sistema educativo, los centros de atención médica, otras comunidades, etcétera. Y las comunidades indígenas pueden ser marginadas localmente y ser discriminadas por el gobierno, las empresas locales, el sistema educativo, los centros de atención médica y otras comunidades, etcétera. Y en el contexto cultural y valores comunitarios, el uso y propiedad de la tierra puede enfrentar posibles desafíos como localmente pueden existir sistemas tradicionales de propiedad, también los conflictos que pueden existir, conflictos con base étnica, cultural, de nacionalidad, religiosa o racial a nivel local o nacional. Y aquí terminamos esta segunda etapa. En el próximo video veremos la etapa de la integración. Bueno, muchísimas gracias. Espero compartan el video.